Hola, ¿qué tal? Soy el abogado Gabriel Cinco Sánchez. Soy licenciado en Derecho. Eh, Actualmente vivo en la ciudad de Guaymas, Sonora. Y hoy vamos a hablar precisamente del sistema de justicia penal acusatorio en México. Originalmente siempre ha existido, ¿no? Nada más que hoy, hace algunos años, antes de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio oral, existía el método adversarial. En el nuevo sistema acusatorio ha venido a renovar nuestra forma de entender y vivir realmente lo que es el derecho penal. Uno de los mayores desafíos es precisamente la asimilación por parte de la sociedad. Esta asimilación exige un cambio cultural. Sin el funcionamiento del sistema penal acusatorio no puede ser eficaz. Es necesaria realmente que la gente entienda lo que significa. Parece difícil muchas veces o no entendible, pero en realidad las cosas son mucho más fáciles, mucho más rápido, y me atrevo a decir que puede ser muy eficaz cuando realmente se pretenda o se quiera hacer las cosas bien. En ese sentido, vamos a hablar un poquito de lo que significan los principios rectores del sistema de justicia penal acusatoria en México. En México, el juicio penal acusatorio debe de ser preponderantemente en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En México establece que el proceso penal será acusatorio y oral, ¿sí? Y en él se observarán los principios que son precisamente rectores del sistema acusatorio, como son el principio de publicidad, el principio de contradicción, el principio de concentración, el principio de continuidad, el principio de inmediación, el principio de igualdad ante la ley, el principio de igualdad entre las partes, el principio de juicio previo y debido proceso, el principio de presunción de inocencia, y por último vamos a relatar un poquito sobre el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Vamos a desarrollar un poquito de lo que significan cada uno de estos principios para ayudarnos a poder entender cómo nos pueden servir dentro de la experiencia en el campo de los juicios orales. Con principio de cuenta, como bien dije, la fundamentación precisamente de estos principios rectores estriba en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que habla precisamente que en todos los juicios deben de ser orales. Hoy vemos, si usted bien recuerda, o bien si usted ha tenido la oportunidad de ver en la televisión en los juicios de la Unión Americana o incluso en Europa, los procesos y los procedimientos son ante un tribunal, ante un estrado donde está un juez, están las partes, tanto la parte acusadora, que es el fiscal, que es el Ministerio Público, que hoy lo llamamos fiscal, es la parte acusadora, y está su abogado, y está la persona que está siendo acusada. Antes llamado en el juicio adversarial, anteriormente se llamaba el reo o el acusado. Hoy se le conoce como el imputado, y precisamente la Constitución establece que esta persona, bajo el principio de presunción de inocencia, que lo hablaremos de igual manera aquí, habla de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, es muy interesante aprender estos principios y poderlos llevarlos a cabo cuando nos encontremos en una circunstancia. Para ti que eres abogado, es muy importante que te los aprendas para poder entender y poder decir realmente que estos juicios orales realmente funcionan, ¿no?
Con principio de cuenta hablamos del principio de publicidad. El artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las audiencias deben de ser públicas con el fin de que ellas accedan no solamente las partes, bueno, como bien dije, está el Ministerio Público, está el imputado y la defensa, que están en una sala donde también está permitido que las personas del público, las personas incluso que no tengan interés en el juicio, puedan estar viendo el desarrollo de esa audiencia. Incluso la prensa, bajo ciertas restricciones, dice el código que los periodistas y los medios de comunicación pueden acceder al lugar en el que se desarrolla la audiencia en los casos y condiciones que determine precisamente el órgano jurisdiccional y conforme a lo dispuesto en la ley fundamental, en la Constitución. Obviamente que pueden estar ahí, pero no pueden estar hablando, tomando video, tomando fotografías, pueden estar tomando notas, pero con las reservas que precisamente le enumere el juzgador. Ese es el principio de publicidad. En entendido y en síntesis, cualquier persona puede entrar al desarrollo de una audiencia, amén o a menos de que la autoridad determine que no pueden ser públicas. Ojo, también pueden ser privadas. ¿Por qué? Porque si hay un caso donde se esté desarrollando un delito de alto impacto, como pudiera ser el delito de narcotráfico, de un homicidio, un feminicidio, el juez puede reservar, ahora sí que esa publicidad, esa manera de que no pueden pasar más que las partes que son interesadas dentro del juicio de procedimiento. Es la única forma, es la única vez exclusivamente, él tiene la facultad del juez para poder decidir si las audiencias pueden ser públicas o pueden ser privadas. Seguimos, el principio de contradicción. Dice, las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Este principio es muy importante porque tanto la parte, tanto fiscalía como el defensor están obligados a presentar el cúmulo de pruebas para tanto demostrar la eficacia de la acusación como la inocencia del imputado. Están obligados a presentarlos y no tienen que esconder ninguna prueba, porque faltarían a ese principio, el principio de contradicción. Y también cualquier solicitud que hagan cualquiera de las dos partes, los dos tienen el derecho de poder objetarlas, ¿no? De decir, no estoy de acuerdo con lo que tú estás mencionando por X, Y o Z, ¿no? Seguimos. El principio de concentración. El principio de concentración dice que las audiencias se desarrollarán preferentemente en el mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, ¿sí? En los términos previstos del Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo en los casos excepcionales establecidos en ese mismo ordenamiento. ¿Qué significa el principio de contradicción? Tiene mucho que ver con el principio de continuidad que vamos a ver posteriormente. El principio de concentración se dice que todas las audiencias se llevarán a cabo en un mismo día, es decir, el juez programa una audiencia y posteriormente, por ejemplo, en la audiencia de pruebas, en ese mismo día se desahogan todas las testimoniales, todos los cúmulos de pruebas que se tengan, para que en ese mismo momento pudiésemos nosotros también aplicar o desarrollar bajo el sistema bajo el principio de contradicción, poder objetar cada una de las pruebas que nos como litigantes, como defensores,
si el Ministerio Público ofrece esas pruebas, nosotros tenemos el privilegio de poder contradecir lo dicho por la Fiscalía. ¿Ok? Hablamos también del principio de continuidad. Dice que las audiencias se llevarán a cabo en forma continua, igualmente, sucesiva y secuencialmente, salvo los casos excepcionales previstos por este código. Entonces, tiene mucha similitud con el principio de concentración, que tienen que llevarse a cabo de una manera continua, se tienen que desarrollar de una manera escalonada y perfectamente bien deducidas por el órgano jurisdiccional. También encontramos el principio de inmediación. Ojo en este principio, toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deben intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. Es decir, que el juez no puede encargar a un secretario, no puede encargar a un alterno, subalterno de él. Él tiene que estar presente en tanto todas las audiencias, tanto como el Ministerio Público en el caso del ofendido, el código establece que no necesariamente tiene que estar él, porque está la representación de la Fiscalía. Y también habla de un asesor jurídico. El código habla de un asesor jurídico que puede estar representando también y asesorando a la víctima en el caso de alguna acusación. En síntesis, este principio de inmediación contiene que todas las partes deben de estar presentes. Obviamente el órgano jurisdiccional representado por el juez tiene que estar ahí, no tiene que estar un secretario y desarrollarse la audiencia, ¿no? Igual tiene que estar presente la parte acusadora, el fiscal o el asesor jurídico o la víctima. Si no está la víctima, no hay ningún problema. La audiencia se puede desarrollar sin ningún problema. Y también tiene que estar, obviamente, el defensor y el imputado. ¿Sí? A eso pertenece y eso significa este principio de mediación. Seguimos. El principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación por ningún tipo de raza, de sexo, de creencia, de preferencia, etcétera, etcétera. O sea, no debe haber discriminación. Tienen que recibir el mismo trato. La autoridad jurisdiccional está obligada a darles el mismo trato tanto a la parte acusadora como a la parte a la defensa, para que tengan las mismas oportunidades que ambos tienen. Hay que recordar, y hago un paréntesis, que en el nuevo sistema el juez de control cumple una función preponderante. Es muy importante poder entender esta figura. El juez de control hoy está establecido por la ley que nos debe dar la igualdad entre las dos partes. Ni tú porque eres la parte acusadora, ni tú porque eres el acusado. Tienen las mismas oportunidades. Incluso cuando hace una petición la fiscalía, se le tiene que preguntar a la defensa si realmente hay alguna oposición para respecto a eso. Entonces, en ese sentido, este principio es muy importante poderlo entender, y que los abogados litigantes debamos entender, se deba entender realmente cuándo debe aplicarse o cuándo debe invocarse, más bien, ¿no? Entonces, repito, el juez de control tiene la obligación de tener en cuenta que estamos en igualdad de circunstancias. ¿Ok? Y aquí tiene que ver también tiene que ver mucho este principio que a continuación vamos a observar. El principio de igualdad entre las partes. Aquí se tiene que garantizar a las partes en condiciones de igualdad y el pleno y restricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes
y las leyes que de ella emanen, ¿no? Entonces tiene mucha similitud con el principio de igualdad ante la ley. Somos igual, tanto la parte acusadora como la defensa, tienen los mismos privilegios, los mismos derechos, ¿no? Aquí seguimos el principio de juicio previo y debido proceso. Este es uno de los principios muy fundamentales para que tanto el abogado, defensor y sobre todo la fiscalía debe tomar en cuenta, ¿no? Una de las cosas que rigen precisamente el debido proceso los artículos 14 y 16 establecen precisamente eso, ¿no? Que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, de su libertad, sino mediante previo juicio, ¿sí? Amén. Ninguna persona puede ser molestada, ¿no? Sino mediante juicio. Ahora bien, vemos muchos casos y hemos escuchado muchos casos donde muchos delincuentes salen libres precisamente por falta de pericia o algún tecnicismo jurídico que obligó a la autoridad dejarlo en libertad porque la investigación de parte del Ministerio Público fue deficiente. Y realmente lo que sucede es que faltan a este principio, violan este principio, el debido proceso. ¿Por qué? Porque cuando hacen la detención, la hacen de manera irregular y la hacen de una manera donde lo hacían antes. O sea, primero te agarran y luego investigan, ¿no? Entonces, hoy es totalmente distinto. Creo que se puede dar más seguridad a las personas para poder entender y para poder que la autoridad no cometa tantos errores. Aquí debemos entender y debemos de precisar que es muy importante el debido proceso, no violentar el debido proceso de una persona, ¿no? Entonces que sus garantías sean verdaderamente respetadas, para que en el momento, así sea, el acusado tiene los mismos derechos, como mencionamos ahorita, el principio de igualdad ante la ley, tiene los mismos derechos que el ofendido. Entonces, de hecho, cuando se le captura a esa persona, al imputado, al presunto delincuente, se le captura, se le deben de leer sus derechos. ¿Sí? Si no se le hace, incurrían en una violación. Entonces, muchas veces por eso se ha dado casos donde salen libres por esa circunstancia, ¿no? Ahondando un poquito en eso, recordemos un caso muy famoso en México, el caso de Florence Cassés, que esta persona, una extranjera, se fue acusada de un secuestro, y bueno, al final de cuentas el abogado inteligentemente desarrolló su teoría del caso diciendo que incluso la autoridad jurisdiccional, la corte, resolvió que esta persona había sido violentada precisamente el debido proceso, que la detención había sido ilegal, ¿no? Entonces es algo sumamente importante y sumamente delicado el hecho de poder entender y qué significa el debido proceso y el juicio previo, ¿no? Y aquí vamos a ver ya casi por último el principio de presunción de inocencia. O sea, toda persona que es detenida debe de considerarse inocente, ¿sí? Hasta que no se le demuestre lo contrario. Muchas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Pero jamás, en muchas de las ocasiones anteriormente jamás se aplicaba. En ese sentido, hoy debemos entender que la presunción de inocencia es preponderante en el juicio oral. Hasta el momento el desarrollo vaya la redundancia del juicio, precisamente el juicio oral, donde el juez determina realmente si es culpable o no es culpable, ¿no? Hasta en ese entonces, toda persona debe ser llamada inocente. Y por último vemos el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. ¿Qué significa esta prohibición? Bueno, la prohibición, ¿qué significa esto? Este principio, que ninguna persona, si es acusada por algún delito y salió absuelta, pues prácticamente no puedes volver a ser acusada por lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este principio
debemos tenerlo muy importante. Si alguna persona fue acusada por un homicidio y se demostró que realmente no tuvo ninguna participación en ese hecho delictuoso, pues si se vuelve a acusar con los mismos hechos, con los mismos datos de prueba, evidentemente el juez, al momento de que el abogado defensor diga que ya fue enjuiciado y ya fueron ofrecidas esas pruebas de parte de la parte acusadora de la fiscalía o fiscalía y no prosperaron, obviamente va a tener éxito en lo que vaya a argumentar respecto a esto. Pues bien, esos son los principios rectores del proceso penal acusatorio. Te los repito para finalizar. Recordamos que el proceso penal acusatorio precisamente es oral y es acusatorio. El principio de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad, de mediación, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, el principio de juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y la provisión de doble enjuiciamiento. ¿Cómo me ha servido a mí en mi desarrollo como litigante? Bueno, en muchas de las audiencias me ha tocado hablar sobre la presunción de inocencia e incluso del juicio previo y debido proceso. Se han dado situaciones donde he tenido la fortuna de alegar la cuestión de una violación del debido proceso, puesto que las pruebas que se argumentaron del parte del Ministerio Público, unas fueron ilícitas y algunas surgieron bajo alguna falsedad, y hemos invocado ese principio y nos ha servido de manera exitosa. Por eso es muy importante aprendérselos como abogados y eso es precisamente lo que estamos exponiendo el día de hoy. Les agradezco, mucho éxito. Gracias.